Bien, entonces eso para tener como base respecto de tasa de muerte materna, razón de muerte materna, que es lo que nos han preguntado. Han preguntado bastante en el pasado para el recetado médico obligatorio. Y en algunos años han preguntado, pues también. Bien, siempre en los últimos años, la razón de muerte materna ya no parte de estadísticas, de encuestas. Hasta el año 2004, 2008, hacían encuestas nacionales directas, iban un grupo de jóvenes para este propósito y hacían las encuestas demográficas de salud, el ENDES. Y hacían pues su salida, su visita pues comunitaria a diversos lugares, a lugares que habían hecho pues para efectos de muestreo, y hacían las encuestas demográficas. Entonces esa labor de campo se hacía cada 4 años, interesante, pues. Pero también como se hacía esta encuesta casa por casa, había la posibilidad de no tener, pues, ¿no? De no encontrar la población en ese momento presente. Por diversas causas no podían estar presentes en ese momento, lo cual implicaba ciertos sesgos. Entonces en el tiempo, el sistema de estadística, ¿qué es lo que hizo? Ya no decidió mandar, pues, el batallón de encuestadores. Ahora lo que hace es hacer encuestas a lugares determinados a manera de para que ese muestreo se le tenga una significancia estadística sobre la población general. Y así es que desde el año 2004 en adelante las encuestas casa por casa a todo el país, sino se hacen pues muestreos que en la práctica tienen buena significancia estadística con el universo de toda la población peruana. Así salieron estos que se hacen cada dos años, inclusive se ha cortado el tiempo de estudio de los ENDES y ya no son pues los ENDES clásicos esta casa por casa, ahora son a muestreos. Y bien, la institución que tiene que estar vigilando estas estadísticas es el CDC, del Instituto de Epidemiología del MINSA. El más reciente boletín de razón de muerte materna reportada por el CDC a la fecha, hoy 2021, data del año 2019. Esto se va a actualizar de seguro que sí. El estudio parte 2012 y que estima a nivel nacional estima en 70.3 muertes por 1.000 recién nacidos vivos. Esa es la última cifra que tenemos a la de la 19 y habla después de que estamos en buen camino. Estábamos en buen, porque este último año la cifra ha aumentado, lamentablemente, pues ha repercutido, ha puesto su cuota para la muerte materna. Bien, vamos avanzando. ¿Cuáles son las 3 causas más frecuentes de muerte materna en el año 2020? ¿Cuáles fueron las 3 causas de muerte materna en el año 2020? Vamos, jóvenes. Estas son preguntas de biología y de cultura general. Curiosamente, antes del 2020, vamos a poner acá. Antes del 2020, la primera era hemorragias postparto. La primera era hemorragia postparto. Antes del 2020 era hemorragia postparto. Luego eran los trastornos hipertensivos y luego la sepsis. Eso era un conocimiento clásico y esto no había cambiado por años. Siempre eran las hemorragias, trastornos hipertensivos y la sepsis. Eran por años, pero en el 2020 se ha redefinido esto, ha cambiado diametralmente. La primera causa es trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome GERD. La segunda son las hemorragias postparto. Y tercer lugar, adivinen, 2020, COVID-19. Y es la primera causa de muerte materna indirecta. Dado que trastornos hipertensivos y hemorragias son de causa directa, COVID-19 es la primera de causa indirecta, en primer lugar.
Se me ocurre hacer preguntas de esto bastante para el examen, ténganlo en cuenta, por favor. ¿En qué momento ocurre la mayor proporción de muertes maternas? ¿En el embarazo, en el parto o posparto? ¿Dónde ocurre la mayor proporción de muertes maternas? No te puedes olvidar eso. Posparto. Casi el 40% de las hemorragias, perdón, casi el 40% de las muertes maternas ocurren en el posparto. Y el posparto tiene a su vez dos etapas. El posparto inmediato, las primeras 24 horas, y el inmediato, desde el segundo día hasta el 42º día. Del posparto, sobre todo el posparto inmediato. Ahí es donde ocurre la mayor proporción de muerte materna. No te lo olvides, por favor. No puedes regalar prepuntos ahí. Y acá tiene la tabla del CDC 2020, donde te pone, pues, no las causas de muerte materna, las muertes maternas, las indirectas. Aquí está COVID-19, pues, ¿no? Tienes, mira, perdón, indirectas. Ahí de lejos el grupo de COVID, trastornos hipertensivos, hemorragias. Indirectas, pues no se entiende que todas son COVID, pues la mayor proporción de ahí son COVID y otras infecciones, pues. Otras infecciones, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas. Vamos a ver qué sale para este año. Además haríamos a ver el sesgo, claro. En la quincena de enero sale el reporte anual del CDC. Ahí vamos a ver la semana 59, cuando ya se consolida todo el año. Ahí debe salir el reporte, el boletín del CDC. Siempre revisen esos documentos, están disponibles en internet, porque eso es de cultura general para todos nosotros. Muy bien, vamos a puntos y cositas puntuales de anatomía humana. ¿Cuál es el recorrido de la arteria ilíaca y las ramas y sus ramas principales? Para que no te olvides. Bien, la arteria ilíaca interna recorre, ¿sí? Recorre, a ver, a nivel del promontorio, la arteria ilíaca primitiva, derecha e izquierda, se divide en dos. La ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna es lo que se conoce como hipogástrica, su nombre es sinónimo, hipogástrica, y la ilíaca externa es la femoral. Mira por favor esto, la arteria ilíaca interna da estas ramas, la arteria obturatriz, la arteria umbilical, la arteria uterina, la uterina de sobremanera, la arteria pudenda interna. Entonces, esta, mira, la obturatriz, la ilíaca interna, la umbilical, la arteria uterina y la arteria pudenda interna. Mira, sobre todo quiero que le pongas punche, ojito, 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 a la arteria uterina, que es la que perfunde buena parte de los órganos pélvicos por sus ramas, y la arteria pudenda interna. ¿Por qué? Porque la arteria que irriga principalmente al útero y anexos, ¿cuál es? La arteria uterina, con una proporción de más del 70% de la vascularidad, algunos autores le dan hasta el 90%, la arteria uterina es la que mayor perfunde. La arteria que irriga principalmente a la vulva y el periné es la arteria pudenda interna. Más del 70%. Bien, otra preguntita que han hecho. ¿Conforman el diafragma o piso pélvico? No te olvides. Si bien estas son preguntas que más van en el campo de ginecología, es inevitable ponerlas acá, porque las exploran. ¿Cuáles conforman el diafragma o piso pélvico? Vamos, jóvenes. Más que pubo coxigio, pubo rectal, quiero que te grabes esto. El músculo elevador del ano y el músculo coxigio o isquiocoxigio. Coxigio
o isquiococigio. Y acá viene lo siguiente. El músculo elevador del ano está conformado por 3 facetas. No te olvides, pubococcigio, 2, pubo rectal, y 3, el iliococcigio. El elevador del ano más el músculo coccigio o isquiococcigio. Siendo el elevador del ano con sus 3 facetas, sus 3 componentes, el pubococcigio, pubo rectal e iliococcigio, los principales componentes del diafragma o piso pélvico. Bien, aspectos acerca de su función, su participación en la génesis prolapso, lo tocaremos cuando desarrollemos el tema de incontinencia urinaria y prolapso de los órganos genitales. Bien, siguiente pregunta relacionada es, ¿cuáles son las principales estructuras de soporte y suspensión de los órganos pélvicos? Vamos, muchachos. ¿Cuáles son? No te puedes olvidar. El primero, el piso pélvico, del cual ya hemos hablado. El piso pélvico. Y el segundo, ¿cuál sería? Importantísimo con la suspensión. Eso es el tejido conectivo especializado, la fascia endopélvica. La cual a través del ligamento, sobre todo el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro, sobre todo el cardinal, son los que ayudan a suspender a los órganos pélvicos al útero por su base y la vagina por arriba, a suspenderlo a la pelvis. Entonces no te olvides, aquí interactúan estos dos conglomerados. El piso pélvico, esta estructura muscular conformada por el elevador del ano y el músculo coccigio, y por otro lado la fascia endopélvica a través de el tejido conectivo, que sobre todo a nivel del útero forma el ligamento cardinal y ligamento uterosacro. Muy bien, esto es para tener en autos esto de anatomía. Vamos al siguiente tópico, vamos avanzando. A ver, para que no te olvides, cambios que hay en el organismo. Cambios cardíacos y cambios hematológicos. Que no te tienes que olvidar, por favor. A ver, del corazoncito. La primera, aumento del gasto cardíaco. Aumento del gasto cardíaco. El segundo, aumento de la precarga. Vamos a con lo que es cardíaco. Aumento de la precarga. Aumento de la poscarga. Tercero, ¿cuál sería? Aumento de la frecuencia cardíaca en 8 a 12 latidos más. Cuarto, ¿qué más podríamos agregar ahí? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Quinto, ¿qué más podríamos encontrar? Disminución de la resistencia vascular periférico-sistémica, y ahí le podemos encontrar, ¿no? Disminución de la presión arterial en el segundo trimestre. Esto es en los cambios cardíacos. Vamos a los hematológicos. Ahí te he puesto en miscelánea lo que más han hecho preguntas y tienes que saberte. ¿Sí? Y a nivel hematológico, pepitas, 1, aumento de la volemia. 40, 50, 70% aumenta la volemia. 2, ¿qué más puede ocurrir a nivel hematológico? Aumento de la masa del volumen plasmático sobre lo que es los glóbulos rojos, de tal manera que va a llevarnos a una anemia dilucional o anemia fisiológica. Bien, ¿qué más tenemos a nivel hematológico?
Claro, tenemos la anemia fisiológica. Bueno, yo creo que estos dos puntitos estarían muy bien. Ahí ya no sería para rayarnos. Cambios renales y urinarios. ¿Qué pasa a nivel renal? Aumento del volumen renal. Aumento del tamaño de los riñones. Dos, ¿qué más podría haber? La hidronefrosis fisiológica. Hidronefrosis fisiológica. Tercero, claro, aumenta la tasa de filtración glomerular. Cuarto, disminuye la excreción de muchos creatinina, está muy bien. Urinario, ¿qué pasaría? Disminuye el vaciamiento urinario por acción de la progesterona. Disminuye el vaciamiento urinario, lo que llevaría a un fenómeno de éstasis urinaria. Y esto es básicamente por la actividad de la progesterona. Así llamativo, de cajón, que no tienes que olvidarte. Hay una alcalosis, vamos a decir una alcalosis gestacional. Todos los mecanismos que ocurren, el fenómeno Bohr-Haldane, hacen que haya más una alcalosis gestacional que sea favorable para el feto, al haber una mejor oferta de oxígeno y una mejor posibilidad de extraer el CO2 de la sangre fetal. Esa hemoglobina cambia su patrón de disociación. Hay unos factores bien interesantes, ¿saben? En esta fisiología. El efecto Bohr y el efecto Haldane que permiten eso. Va a haber también una condición de disnea del embarazo, disnea gestacional. Interesante la disnea gestacional. El volumen corriente, el volumen respiratorio tiende a aumentar significativamente. Y el embarazo, esto por mencionar tres, y el embarazo es un estado, no te olvides, es un estado progesterogénico, check. ¿Qué más puede ser el estado del embarazo de manera fisiológica? Es un estado de procoagulabilidad. ¿Qué más es el embarazo? Un estado donde hay una insulino resistencia fisiológica. Mira esas condiciones importantísimas que ocurren en el embarazo, ¿no? El embarazo es una etapa progesterogénica importante porque permite que hay una cierta quiesencia en el útero. Y eso está muy bien para permitir el desarrollo, pues, ¿no?, de la actividad del útero sin que vaya contracciones uterinas. La progesterona actúa muy bien, permite la sostenibilidad. También es un estado de procoagulabilidad porque aumenta los factores de coagulación de manera significativa. Y hay una insulinoresistencia fisiológica en el embarazo. Muy bien. Esto solo para poner pepitas que pueden pedirte en los exámenes. En lo que más han preguntado jóvenes es en la parte cardíaca y hematológica. Y no puedes perder puntos.